el profesor Marco Aurelio, para nosotros fue alguien que marcó también nuestra enseñanza y que fue un ícono de ahí, ¿verdad? La verdad que lo que hacíamos era solo de la universidad para donde vivíamos y solamente eso, o sea, no había una opción de decir como ahora que se puede salir o algo, sino que dedicado directamente al estudio, estarse acoplando uno a la situación allá, ¿verdad? Porque no es como acá, pues, o sea, aquí en el pueblo uno tiene una libertad grande de movilizarse para cualquier lado, pero en la ciudad es bien difícil. En base a eso me dice él, mire licenciado, ¿por qué no coloca su laboratorio aquí en Salamá? Porque no hay un profesional. Y nos aventamos. El ser químico biólogo no se lleva aquí, mira, me dijo. El ser químico biólogo se lleva aquí. Y me hizo así con el dedo. Entonces, digo yo, si a alguien le gusta algo que hace, lo va a disfrutar. Yo agradezco a cada una de las personas que entra por las puertas de ahí de Quibiolab. Les agradezco mucho por confiar en nosotros. Esperamos poderles servir como ustedes se merecen. Buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro programa Charlando. Hoy me encuentro muy emocionada de recibir en este espacio a un gran profesional, a una persona que hemos admirado durante mucho tiempo debido a ese gran empeño y esfuerzo en su labor. Él es el licenciado Milton Estuardo Chacón del CID, químico biólogo. Bienvenido a Charlando. Muchas gracias por la invitación que nos hacen en esta noche. Pues estamos acá para poder charlar con respecto a la carrera que ahora profesamos, ¿verdad? Así es, y es que es muy interesante. Detrás de cámaras pues nos comentaba un poco de las vivencias que ha tenido para poder cumplir esos sueños, y es que nos ha demostrado que aunque el sueño parezca grande, si nos esforzamos lo podemos cumplir. Es por ello que hoy sabemos que tiene una historia detrás de ese gran esfuerzo. Y hablando de sueños, ¿cuál era el sueño de niñez del licenciado Milton? Bueno, la verdad es que yo creo que todos tenemos algo que es nato en nosotros, algo que ya nos va a marcar, que nos gusta hacer. Desde pequeños, pues, me llamaba la atención esto de la salud, de lo científico, de experimentar, de saber qué había dentro del cuerpo humano. Y más adelante les vamos a contar una anécdota ahí de la infancia. Y es que es muy interesante el poder conocer, irnos a ese momento de la infancia, porque la infancia de alguna forma es el mejor recuerdo de vida. También se hizo acompañar de dos hermanos que también seguramente jugaban, compartían. ¿Cómo era esa infancia? ¿Cómo son esos recuerdos de niño? Porque también vivió siempre acá, alrededor del parque del municipio de Morales. Sí, la verdad que la infancia que nosotros tuvimos fue muy bonita, siempre la recuerdo. Las calles, la calle principal de Morales, donde está ahora el laboratorio, era una calle de tierra. Ahí jugábamos ticos, en las noches nos reuníamos con todos los amigos ahí de la cuadra. En ese entonces todavía existía el hospedaje Liberia, ahí estaban los hijos de don Carlos Singer, estaban los familiares de Señor Gloria, donde ahora están las oficinas de Orsa. Del otro lado, las hijas del capitán Aldana. Entonces, todos en la noche nos poníamos a jugar que botecito quemado, que tenta, escondite, y era una infancia muy bonita. O sea, libre de los celulares que nos atrapan mucho hoy en día. Sí. Era una infancia muy bonita, era de hacer ejercicio, terminábamos en las noches súper cansados, pero bien tranquilos. Y felices, y felices, y felices. Bueno, y es que también creció al lado de dos grandes seres humanos, sus padres, que también han sido clave para poder tener esta formación que hoy en día tiene. ¿Qué significa
para Milton sus dos padres que pues aún tiene la dicha de seguirlos disfrutando y compartiendo con ellos. Sí, gracias a Dios, Dios me permitió tener unos padres que, a pesar de que ellos no tenían los recursos para poder seguir estudiando, se dedicaron a emprender, ¿verdad? Mi mamita con su negocio y mi papá es un telegrafista jubilado, pero nos llenaron de mucho orgullo, nos impulsaron a que siguiéramos capacitándonos, saliendo a estudiar, nos dieron la oportunidad de salir a estudiar y ahí estamos, 3 hermanos graduados, un ingeniero agrónomo, mi hermana que es técnico en laboratorio y pues yo que logré culminar la carrera de licenciatura en químico biólogo. Interesante, y es que también su mamita ha sido muy reconocida acá en el pueblo debido al famoso comedor del siglo. Sí, Coméntenos también sí. si tiene alguna anécdota. Sí, fíjese que la verdad que mi mamá, me recuerdo cuando estábamos pequeños, ella tuvo la oportunidad de ver la construcción del puente San Francisco, del juzgado municipal, de los parques que se han construido acá, del Instituto Francisco Marroquín. Ella les dio la comidita a estas personas, ¿verdad? Entonces, uno se siente definitivamente parte de todo eso, ¿va? De todas esas experiencias que nosotros desde niños vimos, ¿verdad? Y ahí siempre con su comedor, pero con ese orgullo de que ella ha sido parte de toda esta historia de acá de Morales y Zaval. Muy bien. Y es que también, pues, sus padres, como lo mencionamos, se han esforzado porque ustedes también adquirieran esos conocimientos. Estudió en la escuela 20 de octubre, ¿le quedaba bastante cerca de la escuela? Sí, me quedaba cerca, siempre vivimos ahí a la par de donde está el laboratorio. Éramos felices, ¿verdad? Yendo a la escuela 20 de octubre. Era una época muy sana, ahí crecimos, nos formamos bajo la dirección del licenciado Guillermo Morales Silva. Con orgullo lo digo porque es una persona que en nosotros pues nos formó, con esa voz de mando que tiene, formándonos con mucha disciplina, ¿verdad? Y cuando llega a la escuela 20 de octubre seguramente pues lo reconocieron también esos maestros que dejan huella en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo era usted en la clase? ¿Era participativo? ¿Era tímido? ¿En qué actividades le gustaba participar? ¿O en qué momento levantaba la mano para decir yo lo hago? La verdad que era muy tímido, la verdad que era muy tímido, pero en ese tiempo se jugaba mucho. Entonces en el recreo aprovechábamos a correr, a jugar pelota, ¿verdad? Con esas pelotas de plástico que crecimos en la niñez, jugábamos mucho, había espacio ahí en la escuela 20 de octubre, ¿verdad? Pero bueno, la verdad que cuando uno no quisiera que las cosas se votaran, pero hoy vemos una escuela muy bonita, ¿verdad? Pero cuando votaron la escuela 20 de octubre, todos nos pusimos, nos dio nostalgia ver, ¿verdad? Que nosotros ahí crecimos, ¿verdad? Y ahí nos desarrollamos. Muy bien. ¿Y luego también se traslada a seguir los estudios en el Francisco Marroquín? Sí, ahí también estudiamos en el Francisco Marroquín. Estuvimos primero, segundo y tercero básico ahí. ¿Qué maestros pudo compartir dentro de estas aulas? Habían varios maestros porque ya en esa área ya pues recibimos en varias secciones, ¿verdad? Pero por ejemplo el profesor Marco Aurelio para nosotros fue alguien que marcó también nuestra enseñanza y que fue un ícono de ahí, ¿verdad? Entonces él para mí pues le tomé mucho cariño, ¿verdad? Señor Edith también, la esposa de él, ¿verdad?
¿Le veían algunos docentes o le decían, por ejemplo, tú eres bueno para esto, o en qué le veían talento? Siempre me llamó la atención el área de ciencia, en el área de biología o en el área de ciencias. Eso es lo que más me llamaba la atención. Siento que era donde más participaba o donde más ¿cómo se dice? Me inclinaba hacia esas áreas. Siento yo que eran para mí un poquito más fáciles de dominar. Interesante. Y vamos a continuar conociendo cómo fue que toma la decisión de viajar para recibir esos conocimientos que eran necesarios, porque yo sé que no fue una decisión fácil para usted poder tomar esa fuerza de poder seguir, y seguramente también sus padres fueron clave para poder tomar esta decisión tan importante y que también marca su destino y su profesión, que hoy en día pues lo ha llevado a ser muy reconocido acá en el municipio de Morales, y sobre todo ese servicio que ha podido dar a lo largo de este tiempo. Así que nos vamos con esto a una primera pausa comercial. Ya volvemos. Nos encontramos en uno de los proyectos más exclusivos de este departamento. Les hablo de Residencial Escadoro, ubicado en Las Pozas, Morales y Zabal. Somos Dorian Lemus y Sergio Navas, tus asesores de confianza. Residencial Escadoro está diseñado para que puedas construir tu casa propia o Airbnb, el cual puedes rentar o disfrutar con toda tu familia, ya que cuenta con áreas verdes, piscina, casa club y canchas deportivas. Este proyecto cuenta con energía eléctrica, agua propia, drenajes, calles adoquinadas y, para tu seguridad y la de tu familia, garita de acceso, muro perimetral y cámaras de vigilancia a las 24 horas del día. En Residencial Escadoro encontrarás terrenos de 15 por 20 metros y 10 por 20 metros cuadrados. Los únicos requisitos son su DPI y el enganche, y si se encuentra en el extranjero, su pasaporte de una persona gestora que se encuentre en Guatemala y que tenga DPI. Para mayor información te puedes comunicar al 32 30 39 80. Es un gusto asesorarte en la mejor inversión de tu vida. Residencial Escadoro, un lugar exclusivo donde tus sueños se hacen realidad. De vuelta en Charlando para seguir abordando los estudios del licenciado Milton Estuardo Chacón. Y es que finaliza en el Francisco Marroquín y luego se viene la decisión de seguir estudiando. ¿Cuáles fueron las conversaciones con sus padres? ¿Qué les manifestaba usted que tenía como deseo? Ok. Después de que salimos del Francisco Marroquín, hablando con mis padres, en ese entonces me dijeron, la carrera de magisterio la seguimos en el Instituto Pedro Molina. Entonces me decían ellos, estudia mejor magisterio, porque si por ejemplo el magisterio te puede servir a la hora de que tal vez tu carrera universitaria quede truncada, o sea, puedes desarrollar. Y en los grados de magisterio llevamos una clase de biología. En ese entonces la daba el profesor Cordero. Y yo le decía, profe, a mí me llama mucho la atención, me llama muchísimo la atención lo de biología. Y me dijo, estudie biología. Entonces,
comencé yo a investigar en las universidades, y cuando yo revisé el pensum de biología, vi que estudiaba mucho plantas y animales, aunque me llamaba la atención eso, pero decía, no cubre eso, no cubre lo que yo quiero. Pero en esa facultad de Ciencias Químicas y Farmacia estaba la carrera de químico puro, de biólogo puro, de farmacéutico, de nutrición, y estaba la carrera de químico biólogo. Cuando yo me di cuenta, esto es lo que a mí me interesa. O sea, entender el cuerpo humano, analizar lo que está dentro del cuerpo humano, y ahí me quedé. Entonces hablé con mis padres y dijeron, nosotros te apoyamos. Estudiar, dedícate a estudiar. Y tuvimos acceso a la San Carlos. En ese tiempo no se hacían exámenes de admisión, sino que uno entraba a la universidad. Y le dimos duro ahí permanecimos, porque era algo que a mí me gustaba, era algo que a mí me llamaba la atención, ¿verdad? Y comenzamos el estudio. ¿Fue difícil dejar el hogar, dejar la casa? Fue difícil. La verdad, nunca había salido. Así de decir, mucho tiempo de casa, nunca había salido. No conocía la capital. Iba a ir a experimentar algo que nunca había experimentado. En las primeras materias me di cuenta que tal vez lo que vimos en toda la carrera, por ejemplo, en la materia de matemáticas, en álgebra, en un fin de semana nos dieron todos los conocimientos que nos dieron en un año. Entonces yo decía yo, ¿qué hago? Pero persistimos, como decimos acá, ¿verdad? Le hicimos gancho y ahí estamos, ¿verdad? Interesante. Y también, ¿cómo era el poder ir a estudiar a la universidad? ¿Era todo el día? ¿Habían horarios diferentes acá? ¿Y cómo era para poder también tener la vivienda accesible? Sí, durante los primeros 2 años, en el tiempo que yo estudié, porque yo entré en los años 90, en el 90 entré a la universidad, y durante los primeros 2 años solo se estudia durante la mañana. Ya después de los 2 años ya se intercala prácticas en la mañana, y en la tarde estudio, y sale uno hasta las 7 de la noche. Y sí es difícil, así como uno que va a la ciudad, no tiene una familia, no tiene alguien que lo atienda. A uno como universitario le toca regresar a casa a las 8 de la noche, a ver qué hace uno de comida y a seguir estudiando, y el otro día levantarse temprano para agarrar un bus e irte para la universidad, ¿verdad? Pero qué gran oportunidad también la que le dieron sus padres, porque seguramente eso también era para ellos, que tenían que sacar un recurso económico, sí, para poder tenerlo a usted, sí, allá, continuando los estudios y dedicarse completamente a estudiar. Eso también seguramente ha sido algo que usted siempre les ha, sí, tenido agradecido. La verdad que les agradezco muchísimo a mis padres, porque en ese tiempo mi hermano ya había salido de casa. Como él es mayor que yo, él ya había estudiado en la escuela de agricultura en la ENCA, se había graduado de perito agrónomo, y luego siguió en la universidad para ingeniero agrónomo. Entonces nos juntamos los dos allá, y en ese tiempo también era bastante difícil para ellos cubrir la necesidad de pagarnos a nosotros donde vivíamos, la comida y todas esas cuestiones, ¿verdad? Muy bien. Ya estando allá, seguramente hubieron algunos retos o alguna situación que tuvo que vivir. ¿Qué fue lo más difícil de estar estudiando esta carrera? Lo más difícil, siento yo, era adaptarme allá. Adaptarme allá, como les repito, no conocía, varias veces me perdí y me tocó que caminar mucho. La verdad que lo que hacíamos era solo de la universidad para donde vivíamos, y solamente eso. O sea, no había una opción de decir como ahora que se puede salir o algo, sino que dedicado directamente al estudio, estarse acoplando uno a la situación allá, ¿verdad? Porque
no es como acá, pues, o sea, aquí en el pueblo uno tiene una libertad grande de movilizarse para cualquier lado, pero en la ciudad es bien difícil. Sabemos que también para poder ponerlos a prueba a los estudiantes, les tocó también ya poder dirigirse a un centro hospitalario. Coméntenos cómo fue esta experiencia y cómo pues, es que lo llevan hasta este hospital. Hay que, definitivamente a uno le delegan un hospital. En mi caso, a mí me delegaron el Hospital San Juan de Dios cuando ya me tocó esa práctica. Y uno llega pues todo tímido ahí y se va acoplando poco a poco y haciendo amistad con las demás personas. Yo la verdad, cuando comencé la práctica hospitalaria me pasó algo. Me dio apendicitis. Comenzando la práctica hospitalaria me dio apendicitis. Y eso vino y me costó recuperarme porque me operaron, me vine para Morales. Y cuando yo regresé, ya iba bastante atrasado en relación a las 3 personas o 3 compañeros que comenzaron conmigo. Entonces, la verdad fue bastante difícil en ese momento de la práctica hospitalaria. ¿Qué era específicamente lo que ustedes tenían que hacer dentro de la práctica? Dentro del área hospitalaria, pasar por varias áreas. Por ejemplo, banco de sangre, aprender las técnicas ahí en banco de sangre, cómo tomar una muestra de sangre en una bolsita, ¿verdad? De algún donante, atender a algún donante que se ponía malito. También en el área de química, en el área de bacteriología. O sea, pasamos varias áreas de todo el hospital porque es para pulirnos, porque después de eso ya viene una práctica en la que uno es el jefe de laboratorio en un hospital. Entonces uno tiene que dirigir todo, o sea, en el laboratorio del hospital, ¿verdad? Muy bien, suena muy interesante y a la vez complicado el poder tener estas atenciones, y me llamaba mucho la atención lo que decía de un donante de sangre. ¿Cómo es esto? ¿Nos puede explicar un poco? Porque hay muchos mitos sobre esto, sí. Así que es bueno saber para las personas que estén pensando en donar sangre. Sí, la verdad es que en Guatemala hay muy poca cultura de donación, como hay en otros países, ¿verdad? Entonces, actualmente existen bancos de sangre a nivel nacional, o sea, a nivel hospitalario, pero gracias a Dios ahora tenemos el acceso de bancos de sangre a nivel privado. Solo que en el privado, pues definitivamente una persona hace una inversión para comprar las máquinas necesarias, los requisitos, y ya puede decirse que se hace un intercambio de que si necesitan unidades de sangre para algún paciente familiar, ellos lo que hacen es llegar y decir, mire, yo dono mi sangre, lo que se requiere es que a veces sea del mismo tipo de sangre, pero si no hay, pues hacen un cambio. Digamos, yo dono un tipo de sangre O y usted necesita un A, y yo tengo un A y se lo doy, pero existen muchos requisitos. Existen muchos requisitos, para eso es bien amplio el tema, porque existen muchos requisitos como que todo esté bien, o sea, el paciente esté sano, aparte de eso de que se le hacen pruebas como de HIV, hepatitis B, hepatitis C, Chagas, y entonces ya ahí es un temita de cada cosa, pero sí se le hace un buen chequeo al paciente antes de decir yo voy a transfundir esa sangre, ¿verdad? Es interesante y como usted lo dijo, es bastante amplio el tema, es bastante amplio. Pero esperamos que las personas también a través de esto aprendan también un poquito acerca de esta labor. Con esto nos vamos a una nueva pausa comercial. En un instante regresamos.
Personas de nuestro municipio han destacado en diferentes ámbitos, sociales, culturales, religiosos y de emprendimiento. Conocemos sus logros y sus éxitos, pero ¿conocemos al ser humano que hay detrás de ellos? Charlando, un programa en el que abordamos detalladamente la vida de nuestros invitados. Conozcamos más de ellos y motivémonos con sus historias de vida. Sintonízanos todos los viernes a partir de las 7 de la noche, con repetición los miércoles a las 10 de la mañana y los domingos a las 8 de la noche por Canal 9 y en nuestras redes sociales. De vuelta en Charlando. Qué bueno que continúan acompañándonos en esta charla que se pone cada vez más interesante, porque el licenciado Milton Estuardo Chacón estudió químico, biólogo, y pues fue un reto bastante grande, mucho tiempo de desvelo, me imagino, de leer, leer y leer. Nos comentaba que ya el hábito de la lectura ya su señor padre se los había inculcado desde niños. Así es. La verdad que era obligatorio, ¿verdad? Era obligatorio estar leyendo los libros que él nos había comprado, ¿verdad? Porque por eso nos compró esa librera que les comento. Entonces ya nos había comenzado a inculcar eso desde antes, y en la universidad definitivamente. En este tipo de carrera de salud hay que leer muchísimo, ¿verdad? Uno se queda espantado de los libros tan grandes que hay que ver y hay que leerlos, ¿verdad? Y a veces le dicen a uno un capítulo de ¿qué? 30 hojas para el día siguiente, o para que uno sepa de qué se va a tratar el tema que van a dar en clase. Pero eso es necesario para poder seguir y avanzar en la carrera, y es que también se le da la oportunidad y tener la experiencia de ser jefe de laboratorio, pero para ello lo traslada a otro departamento. Sí, en el tiempo de nosotros esto se llamaba práctica supervisada, ejercicio profesional supervisado, y en el tiempo que yo estudié era sorteado. Entonces a uno le decían, ¿se va el primer semestre o se va el segundo semestre? Todo el mundo quería irse el primer semestre porque lo que urgía era graduarse, va a tener el título. Y después de ese sorteo había otro sorteo en donde le decían a uno, usted se va a ir para el hospital de Huehuetenango, o el de Salamá, o el de Sololá. O sea, no sabía uno dónde le iba a tocar. Yo le cuento. A mí me mandaron para el hospital de Sololá, pero había una compañera que vivía allá más cerca. Entonces, lo más cerca que me quedó a mí fue Salamá. Entonces, opté por irme a Salamá, y ahí estuve en el hospital de Salamá durante 6 meses. 6 meses. Y luego de haber finalizado ahí, ¿qué se viene para el licenciado Milton? En el hospital de Salamá, entonces, tuve la oportunidad de hacer una supervisión en los laboratorios de los municipios. Y ahí supervisé el laboratorio del Centro de Salud de Rabinal, de Cubulco, de todos ellos. Y el director de ahí, del hospital, le gustó mucho el trabajo porque fuimos a ver las necesidades que habían y también otras cosas que estaban de más, ¿verdad?, en el laboratorio.
En base a eso me dice él, mire licenciado, ¿por qué no coloca su laboratorio aquí en Salamá? Porque no hay un profesional. Y nos aventamos, les soy sincero, nos aventamos porque no teníamos los recursos económicos, pero el Banco Industrial en ese tiempo estaba con ese programa de leasing y a través de eso colocamos el laboratorio. Ahí estuvimos 7 meses enfrente del hospital de Salamá y luego nació la oportunidad, o se dio la oportunidad de venirme para Morales, aquí a las clínicas donde estaba el doctor Julio Castillo y el doctor Eric Rodríguez. Hago un paréntesis con eso porque pues, le agradezco al doctor Julio Castillo porque yo lo había conocido cuando yo hice mi práctica en el Hospital San Juan de Dios y yo estaba en el banco de sangre. Y el doctor Julio Castillo estaba haciendo también prácticas ahí de medicina. Creo que ya estaba en su especialización de pediatra. Entonces ahí nos conocimos y nos contaron de que él era esposo de una persona de aquí de Morales y que es señor Elvida, ¿va? Entonces, así fue como nos conocimos y después cuando ya él se vino para acá, para Morales, me dijo de que si no quería venirme para acá. Ni 2 veces me lo dijo y armé viaje para acá con el laboratorio y ahí comenzamos, en la calle de atrás, en donde está ahora el hospedaje, de ahí el área de hospedaje, y está el agua Mayín y todo esto, por esas áreas de ahí comenzamos. Y desde ahí ya no me fui de aquí de Morales, que era lo que más soñaba, ¿va? Qué interesante cómo pues luego se le da la oportunidad de regresar, que era lo que más quería, regresar a casa, estar acá. Y muchos dicen, nadie es profeta en su tierra, pero usted ha demostrado que ha logrado tener la aceptación de la población, el apoyo también, porque sabemos que esto es básico y que también es un recurso que yo creo no se tenía en ese tiempo y tener este acceso inmediato era algo que se necesitaba. Sí, la verdad es que yo admiraba mucho, uno cuando le gusta algo, admira mucho a otras personas. Yo, le soy sincero, admiraba al papá del doctor Caballeros. Él tenía laboratorio clínico en ese entonces, don Carlitos, y yo lo admiraba mucho porque yo decía, don Carlitos, ¿qué es lo que mira ahí y cómo le hace? Y a veces le pedía permiso para ir ahí con él, ¿verdad? Entonces, ya después, pues mi sueño hecho realidad, ¿va? Con mi propio laboratorio que comenzamos ahí. Y para poder cumplir este sueño, seguramente hubieron también algunas preguntas o dudas también a adquirir, porque se utiliza un equipo para esto. Sí, la verdad, le soy sincero que cuando comenzamos con el equipo básico, ¿verdad? Un equipo para hacer químicas, un microscopio, una centrífuga, ese es el equipo básico. En ese entonces hacíamos las hematologías manuales. ¿Qué es una hematología? Es un examen que le va a servir a la persona para ver cómo está su nivel de hemoglobina, lo que evalúa la anemia, cómo están sus plaquetas, sus glóbulos blancos, y lo hacíamos manual. Y créanme que lleva un tiempo bastante grande hacer una hematología manual. La verdad que le doy gracias a Dios porque según una empresa que después nos vendió un equipo para hacer hematologías automatizadas, nos dijo que éramos pioneros en utilizar ese tipo de equipo aquí a nivel de Izabal, de forma privada. Ya los hospitales ya lo manejaban, pero de forma privada, incluyendo Puerto Barrios, donde estaba el licenciado Labu Chan también, que yo admiraba mucho en ese tiempo. Nos dijeron de que éramos los primeros en meter ese tipo de equipo, ¿va? Entonces, digamos, si en una hematología manual en ese tiempo nos llevaba hasta 40 minutos para hacerlo, un equipo automatizado en 1 minuto
ya lee todos esos parámetros, ¿verdad? Muy bien, y es que nace este gran proyecto que se le puso muchísimo amor y por ello pues hoy vemos que ha ido creciendo, que la familia ha ido creciendo y que han ampliado también esos servicios. Coméntenos cómo pues de la fecha ahora han mejorado en los servicios, cada vez buscando, debido a la demanda, Sí. pues que las personas adquieran todo, porque sabemos que llegan por una cosa y preguntan y entonces ustedes quieren también poder cumplirle a esas personas. Sí, todo también depende de las necesidades que se han presentado. Solo voy a dar un ejemplo. En aquel entonces, realizar un examen de prolactina, que es una hormona que causa varios problemas, por ejemplo, de salud en ustedes las mujeres, como da dolor de cabeza, da expulsión de leche y sin tener, digamos, un bebé. En aquel tiempo era muy raro. O sea, cuando nosotros comenzamos llegaba dos exámenes de prolactina que nosotros referíamos a la ciudad. Pero conforme las situaciones ambientales y las enfermedades han ido creciendo, entonces este examen se ha vuelto muy común. Entonces eso también ha ido haciendo de que la necesidad de nosotros implementar otras máquinas, otros equipos, se haga muy notoria, ¿verdad? Porque hoy el examen de prolactina es casi a diario que se realiza. Entonces, pero todo porque las enfermedades también han ido avanzando, ¿verdad? Y así es por ello que se han implementado equipos para leer electrolitos, equipos para leer hormonas, que antes no se refería mucho, pero hoy en día se hacen. Y de esa manera es que nos ha tocado hacerlo. Y es que es bastante difícil para algunas personas, me imagino que pues en la desesperación de no saber qué tenemos, queremos un examen rápido, queremos, y pues a veces había que viajar, si bien nos iba a Puerto Barrios o bien hasta la capital para poder recibir esos exámenes que hoy en día los tenemos acá en el municipio de Morales y de mano, como usted le decía, utilizando el mejor equipo. Así que los felicitamos por ese gran proyecto que ha ido mejorando, que ha ido creciendo, y vamos a continuar hablando de este proyecto porque también ya ha llegado a diferentes lugares también alrededor de nuestro municipio. Así que con esto nos vamos a una pausa comercial, ya volvemos. Atención clientes de Cablevisión del Norte, les tenemos excelentes noticias. Ahora pueden realizar sus pagos con la mayor facilidad en las cajas rurales más cercanas a ustedes. Visiten nuestras nuevas ubicaciones en Aldea El Cedro, frente a La Bomba, Mía 6, La Libertad, en Gasolinera Texaco Rancho Grande, donde Carla Jiménez en Barranca y también en entrada a Barrio Las Brisas. Pagar su servicio de cablevisión nunca ha sido tan cómodo y accesible. No esperes más, realice sus pagos ya. Personas de nuestro municipio han destacado en diferentes ámbitos sociales, culturales, religiosos y de emprendimiento. Conocemos sus logros y sus éxitos, pero ¿conocemos al ser humano que hay detrás de ellos? Charlando, un programa en el que abordamos detalladamente la vida de nuestros invitados. Conozcamos más de ellos y motivémonos con sus historias de vida. Sintonízanos todos los viernes a partir de las 7 de la noche, con repetición los miércoles a las 10 de la mañana y los domingos a las 8 de la noche por Canal 9 y en nuestras redes sociales. Ya estamos de regreso en Charlando y como se los comentaba hoy, más cerca de los lugares en donde sabemos que se tiene esa gran necesidad de tener eso de acceso rápido a los exámenes, y ahora han buscado lugares donde consideran que las personas también se les facilita el poder realizarse un examen. Coméntenos de esos lugares que han tomado. Sí, la verdad es que una de las ideas de implementar sucursales de Quibiolab en los diferentes municipios de Izabal nació porque definitivamente, como usted mencionaba, las personas tenían que ir, por ejemplo, a Puerto Barrios o, por ejemplo, hasta Zacapa para realizarse algún examen.
es bastante complicado ver que una persona de una de las comunidades del Estor o de Río Dulce tengan que trasladarse hasta allá por cuestiones económicas. Entonces, así fue que fue naciendo la necesidad de implementar en Amates, después salió Río Dulce y de último el Estor, porque a mí me decían, mira, en el Estor hay necesidad. Pero si ustedes recordarán, la carretera para el Estor era bastante difícil entrar. Pero nomás hicieron el tramo de ahí de un lugar que se llama Sumach para el Estor. Entonces ya nosotros decidimos que podíamos entrar. Hoy en día la carretera está preciosísima de ahí desde el cruce del Castillo para allá, ¿verdad? Y ahí hemos estado. No solo, gracias a Dios, hemos podido suplir las necesidades clínicas, sino que también así hay empresas que han crecido por allá, Finca Murciélago y fincas de palma, que han requerido algunos exámenes que le hacen a sus colaboradores. Entonces hemos estado un poquito más cerca de ellos, ¿verdad? También nos comentaba que se ha tomado la muestra en lo que es el agua. Sí, sí. Recordemos que el tema de salud no solo es un tema de clínicas médicas, sino que el tema de salud es que todos estemos bien, ¿va? Mentalmente, y que también los alimentos, que también el agua que tomamos pues sea un agua buena. Hoy en día es común que se hagan pozos y entonces las personas que hacen sus pozos dicen, mire, yo quiero saber si el agua de pozo está bien. Entonces hay veces que es necesario pasarlo a través de un filtro y también el filtro también necesita ser evaluado si realmente cumple con las condiciones necesarias, ¿verdad? Igual el agüita que nos venden como salvavidas, y todas las marcas que nosotros miramos de nuestro pueblo necesitan tener un control de calidad de esa agüita que nos estamos tomando. Entonces, nosotros también hemos incursionado en ese campo. Esto es del área industrial, pero nosotros hemos servido como referencia, donde tomamos las muestritas de agua cuando nos solicitan y las referimos, ¿verdad? Entonces, también hemos hecho análisis de aguas residuales, que es cuando, por ejemplo, una empresa necesita ver si una fosa séptica está cumpliendo con los requerimientos necesarios o una planta de tratamiento, ¿verdad? Un ejemplo es, por ejemplo, hay plantas de tratamiento que las embarcaciones en Río Dulce tiran sus desechos ahí, las procesan y recuerden que todo eso va a veces hacia el río, ¿verdad? Entonces tienen que ver de que realmente las cosas vayan menos contaminantes que nos puedan afectar con el tiempo, ¿verdad? Qué interesante, y es que eso es lo bonito de que pues van buscando también, porque ya lo mencionaba, el tema de salud es amplio y hay que cubrir Exacto. diferentes áreas y ustedes han sido flexibles y también han podido servir en esta oportunidad para poder examinar. Pero el agua es básico también para nosotros porque de ahí se derivan también varias enfermedades y Sí. nosotros no sabemos cómo está nuestra agua y estamos bebiendo del agua de nuestro pozo porque decimos, pues este tiene todos los minerales y todo, pero Ajá. todo quiere también tener y conocer cómo está nuestra agua. Así que si ustedes están ahí ya teniendo la duda de cómo pues está el agua en su pozo, que es muy común acá en el municipio de Morales, pues ahí está el laboratorio donde ustedes pueden referir para que puedan tener esta prueba. También seguramente con ello ha ido creciendo el personal y con esto pues se le da la oportunidad a muchos profesionales que Sí. hoy en día pues están buscando también destacar en esta rama y ustedes pues con lograr tener más espacios, más sucursales del laboratorio también dan empleo a otras personas. Sí, así es. Pues la verdad que uno como propietario a veces se aflige, ¿verdad? Cuando hay bastantes personas, pero la verdad que hay mucha satisfacción pues de que se le da oportunidad. Técnicos de laboratorio, personas que se graduaron de secretarias,
También con nosotros hay 2 personas que estudiaron una licenciatura en Administración de Empresas y que nos han ayudado mucho, ¿verdad? Nos han ayudado mucho porque tienen esas ideas relacionadas con su carrera, ¿verdad? Entonces, pero gracias a Dios, ahorita tenemos 24 personas en total trabajando ahí con nosotros, ¿verdad? Desde personal de servicios, como le digo, hasta profesionales, ¿no? Qué excelente. Y es que también vimos que dentro del laboratorio hay un doctor que también está, o pues vienen diferentes especialistas temporalmente, o algunos pues están ahí atendiendo a las personas. Sí, eso hemos querido, que por ejemplo siempre hay algún especialista que venga ahí con nosotros para que las personas tengan acceso. Por ejemplo, para buscar un cardiólogo, un otorrinolaringólogo, a nosotros nos llaman mucho, nos dicen, mire, no sabe dónde hay. Y son especialistas que a veces les cuesta mucho venir a un pueblo, pues, porque necesitan reunir una cantidad de personas para dejar sus clínicas allá en la ciudad capital, ¿verdad? Pero tratamos la manera que siempre haya algo accesible, ¿verdad? Para que las personas puedan, pues, pasar a consulta, ¿verdad? Exacto, porque ya teniendo pues ese examen rápidamente pues tenemos acceso ahí de poder tener a un profesional que nos lea el examen, que nos dé pues ese diagnóstico, que si es a tiempo pues es mucho mejor. Así que de esta manera vamos conociendo cómo han ido también buscando cubrir diferentes áreas que son necesarias dentro de. Hoy en día también usted ve a sus hijos buscar una profesión y cumplir también ese sueño que un día usted tuvo. Coméntenos cómo es ahora desde el lugar de papá, el poder ver y dejar volar a sus hijos como usted lo tuvo que hacer y como sus padres lo dejaron hacer a usted. Sí, yo creo que platicamos algo que yo siempre he dicho. Todos nosotros traemos algo nato que hacer. En verdad, nunca obligué a mis hijos a decir, mira, yo soy químico biólogo, vos tenés que ser químico biólogo. Porque, por ejemplo, con el mayor, él ya se graduó, tiene una licenciatura en diseño industrial en la Facultad de Arquitectura en la Universidad Rafael Landívar, y era un niño que le gustaba construir. Todo, él, si un pedacito de cartón encontraba, él hacía algo, fabricaba algo, construía algo de eso. Y yo decía, o sea, ¿de dónde? Pero también hay que remontarse un poquito a cómo fueron sus abuelos, qué hicieron, porque a él le llamaba la atención eso. Y termina estudiando este tipo de licenciatura, ¿verdad? En diseño industrial. Entonces lo dejé para que él estudiara lo que él quisiera y ahí está feliz, ¿verdad? Con su carrera. En cuanto a la nena lleva el 3er grado en la carrera de nutrición, siempre en la Universidad Rafael Landívar, allá en la ciudad. Es una niña que no para de hablar sobre todo lo que es la alimentación, sobre las verduras, las frutas, y hay que pararla. O sea, ella se embebe en eso, o sea, le fascina eso. O sea, entonces le digo yo, ya traen ellos de que se quieren desarrollar en una de sus carreras, ¿no? Entonces los he dejado con ese libre albedrío para que ellos se desarrollen en lo que les guste, ¿verdad? Porque, digamos, obligarlos a una carrera que no la vayan a disfrutar. Alguien un día, un profesional muy reconocido en la ciudad capital, a él le decíamos Coco. Y era una persona que admirábamos mucho, muy inteligente. Y recuerdo una vez que tuve la oportunidad de encontrar una célula que daba el diagnóstico de una leucemia. Y estábamos estudiando todavía. Y yo me emocioné mucho, pero mi emoción era porque había encontrado o se había dado el diagnóstico de esto.
Y él me llamó la atención porque me dijo, mira, me dijo, el paciente no se emociona como vos te emocionas, y yo me sentí mal, le soy sincero, me sentí mal, pero después él como me abordó nuevamente y me dijo, el ser químico-biólogo no se lleva aquí, mira, me dijo, el ser químico-biólogo se lleva aquí. Y me hizo así con el dedo. Entonces, digo yo, si a alguien le gusta algo que hace, lo va a disfrutar y se va a desarrollar en eso y va a ser una persona que va a amar su profesión, que va a amar su carrera, ¿verdad? Y eso es lo que yo quería en ellos, ¿verdad? Que ellos amaran lo que ellos querían hacer, ¿verdad? Y es que han tenido un gran ejemplo como usted, debido a ese deseo y, como usted dice, ese gran empeño por ir siempre teniendo lo mejor para satisfacción propia y también para servir. Así que con esto nos vamos a una pausa comercial, ya volvemos. Nos encontramos en uno de los proyectos más exclusivos de este departamento. Les hablo de Residenciales Cadoro, ubicado en Las Pozas, Morales y Zabal. Somos Dorian Lemus y Sergio Navas, tus asesores de confianza. Residenciales Cadoro está diseñado para que puedas construir tu casa propia o Airbnb, el cual puedes rentar o disfrutar con toda tu familia, ya que cuenta con áreas verdes, piscina, casa club y canchas deportivas. Este proyecto cuenta con energía eléctrica, agua propia, drenajes, calles adoquinadas y, para tu seguridad y la de tu familia, garita de acceso, muro perimetral y cámaras de vigilancia las 24 horas del día. En Residenciales Cadoro encontrarás terrenos de 15 por 20 metros y 10 por 20 metros cuadrados. Los únicos requisitos son su DPI y el enganche, y si se encuentra en el extranjero, su pasaporte de una persona gestora que se encuentre en Guatemala y que tenga DPI. Para mayor información te puedes comunicar al 32 30 39 80. Es un gusto asesorarte en la mejor inversión de tu vida. Residenciales Cadoro, un lugar exclusivo donde tus sueños se hacen realidad. Ya estamos de vuelta y nos ha tenido bastante emocionados con cada historia vivida del licenciado Milton Chacón, cómo ha podido poder estudiar, empeñarse en también realizar ese sueño que se tenía y luego pues construir también el proyecto Quibiolab, que sabemos que ha ido engrandeciendo pues sus servicios y ha podido cumplir con esas necesidades que hay en el municipio de Morales. Sé que pues siempre no se acaban los sueños y uno siempre tiene algo que desee cubrir o algo que desee poder tener, porque siempre nos exigimos un poco más. ¿Cuáles son esos deseos que tiene como profesional? Dentro de todo lo que conlleva la carrera de químico-biólogo, hay un área que me fascina mucho, y es el área se le llama hematología. Y esto quedó marcado para mí porque yo le comenté que pasé un área en el área de hospital y ahí conocí a un hematólogo. Es el doctor Abel Anzueto, todavía ejerce su profesión y pues mantenemos contacto porque hay pacientes que están padeciendo ese tipo de enfermedades, de las leucemias o algún problema problemas de esa naturaleza, y yo se los mando a él.
es en el área de hematología. O sea, a mí me gusta mucho investigar la forma de las células y podríamos decir que lastimosamente, pero a la vez que bueno, porque me decía alguien, si no se detecta la causa de la enfermedad, ¿cuándo se va a comenzar el tratamiento? Entonces, la verdad que una de las ilusiones para mí es seguir estudiando y convertirme en un hematólogo, o sea, sacar esa especialidad, un hematólogo. Recibimos hace un tiempo un diplomado de hematología con un médico de México, un hematólogo de México, y también estamos incluidos en un grupo de WhatsApp y cuando hay alguna célula rara tomamos fotos, se la mandamos y todo el grupo comentamos. Pero ese es el área que más me gusta, o sea, es el área de hematología. Me emociona, yo sueño con estar viendo células, digamos, no me cansaría de ver células todo el día, ¿verdad? Esa es una de mis ilusiones, de volverme hematólogo, ¿verdad? Y hacia eso voy, ¿verdad? Yo siento que cada químico biólogo siento que tiene una especialidad, tiene una inclinación hacia algo, pero en mi caso a mí me gusta mucho eso. Y les soy sincero, aquí en el pueblo se han detectado varios casos, y se han mandado a tratamiento de eso, ¿verdad? Sí, esa es mi ilusión. Mi ilusión también como papá es pues, ver a mis hijos desarrollados, ¿verdad? Que se sientan bien con lo que hacen, que sean personas de bien, ¿verdad? Que sean personas de bien, que a través de su carrera también ayuden a las personas, porque eso es lo más importante, ¿verdad? Que a través de sus carreras ayuden a las personas, ¿verdad? O sea, ayuden a solucionar algo. Por ejemplo, en el diseño industrial, hay personas que se dedican hasta a fabricar prótesis, ¿verdad? Y en el área de nutrición hay personas que ayudan también con la salud de los demás, ¿verdad? Excelente. Sí. Y es que ese es el gran consejo y qué gran mensaje nos dejó, y es que a través de nuestras profesiones podemos también servir, así como usted lo ha hecho, y por eso hoy decidimos tenerlo acá. Sabemos que tenía una gran historia que comentarnos, una historia de inspiración, y que han sido también pues alrededor de usted, que ha tenido a esas personas importantes que le han ayudado a lograr sus sueños, que le han apoyado también. Y por supuesto, seguramente hay agradecimiento por todas esas personas que han confiado en Kibiolab, que un nombre también que es bastante contagioso, muy bonito. También hay una historia detrás de, así que yo sé que tiene un mensaje para todas esas personas que se han acercado, que constantemente están ahí pues teniendo ese ameno amistad con usted, que después de tener pues un diagnóstico, ya nosotros pues nos vamos más satisfechos sabiendo qué es lo que nos ocurre. Y es que también, como lo decía, han ampliado esos servicios y han ayudado también de otras formas a la población. Sí, yo agradezco a cada una de las personas que entra por las puertas de ahí de Kibiolab. Les agradezco mucho por confiar en nosotros. Esperamos poderles servir como ustedes se merecen. Les soy sincero, al personal les digo, cada persona que entra por esas puertas, consideren de que pueden ser sus abuelitos, sus tíos, sus padres, sus hermanos. Entonces, así como quisieran que trataran a uno de sus familiares, así traten a ustedes, ¿verdad? Entonces, que los acojan, porque cada una de las personas que se llega a hacer un examen o que acude al médico, son personas que llevan una necesidad, son personas que necesitan ser comprendidas, ¿verdad? Porque cada uno llega con un padecimiento pensando, saber que me va a salir, me van a encontrar cáncer, me van a encontrar un problema de hígado, me van a encontrar una insuficiencia renal, y qué tremendo recibir una noticia de esta manera. Entonces, yo siempre les inculco, les digo, por favor, tratemos la manera de recibir lo mejor posible a las personas y de entenderlas y de comprenderlas.
Eso es lo más importante que yo he tratado la manera de decirle a ellos, ¿verdad? Que lo hagamos porque lo necesitan, ¿verdad? ¿Sí? Excelente y felicitaciones. Hemos podido ver que sí han logrado pues tener pues ese servicio, esa empatía con las personas. Así que esperamos seguir viendo crecer a esta familia de Kiviolab. También un saludo muy especial a sus padres, Gracias. unas personas muy queridas acá en el municipio de Morales, a sus hermanos también, que son grandes profesionales y que también los admiramos mucho. Gracias a usted por habernos dado parte de su valioso tiempo y con esto nosotros finalizamos. Nos vemos en una próxima. Gracias.